Soy química farmacobióloga, estudié en la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente trabajo en el Centro Oncológico Pediátrico de Fundación Castro Limón en la farmacia hospitalaria. Muchas gracias, bienvenida. Priscila, adelante, platícanos. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Priscila, soy químico farmacéutico, biólogo de formación. Tengo una especialidad en bioquímica clínica, una maestría en administración hospitalaria y pertenezco a la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología. También me encuentro actualmente trabajando ya con unos 15 años de trayectoria en el Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, específicamente en la farmacia oncológica, atendiendo ahí a los pacientitos oncológicos. Igual es lo que Muchas gracias, bienvenida, gracias por participar. Igual, Julia, muy buenos días, bienvenidas. Y Jennifer, adelante, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, Zoe, muchas gracias. Igual un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Jennifer Bringas Palacios. Soy licenciada en Ciencias Farmacéuticas, egresada de la Universidad de las Américas Puebla. Estudié la especialidad en Farmacia Hospitalaria y Clínica con paquete terminal en Farmacia Oncológica por la UNAM. Realicé mi máster propio en Oncología Farmacéutica por la Universidad de Valencia. También soy miembro fundador de la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología, donde actualmente desempeño el puesto de vocal. He trabajado en diferentes instituciones de salud, tanto públicas como privadas, desempeñando funciones como operativa, coordinación, jefaturas y responsiva sanitaria, y mi expertise ha sido en pacientes oncológicos. Muchísimas gracias. Bienvenida, muy buenos días. Y maestra Sandy, muy buenos días, qué gusto verla nuevamente. Gracias, Zoe. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Sandra Palacios, soy química farmacéutica bióloga y hice una maestría en farmacia oncológica, más bien hice oncología farmacéutica por la Universidad de Valencia, un diplomado también. Estuve 22 años en el área hospitalaria y bueno, tuve el privilegio de estar en el área oncológica, tener pacientes de oncología, centro de mezclas. Y bueno, pues orgullosamente también fundadora iniciamos un grupo, la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología. Actualmente estoy en proyectos de consultoría en una empresa que se llama Sutian Pharma y en una empresa que se llama Informática Médico-Farmacéutica. Las dos empresas con tendencia a buscar el apoyo a los farmacéuticos en oncología. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidas todas, bienvenidos todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues yo los dejo aquí con Sandy para que iniciemos este desayuno y bienvenidos sean. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos preguntarles a, a nuestras tres invitadas, si se fijan, estamos de Península, estoy muy contenta por ello, gracias por estar. Y bueno, Jenny, que es del centro de la, de la República, queríamos preguntarles qué es lo que las llevó a esta área. ¿Fue casualidad? ¿Lo fueron buscando? Porque a veces hay diosidencias, coincidencias. ¿Quién quiere empezar, Julia? ¿Por qué te interesaste en el área de farmacia oncológica? Bueno, pues yo tengo poco egresada, egresé en el 2019, hace casi 6 años, y en el 2020 llegué al Centro Oncológico Pediátrico. La verdad es que fue una coincidencia, no estaba buscando como acercarme al área oncológica y, y de un día a otro tuve ahí una oferta en el Centro Oncológico Pediátrico y desde el primer día me enamoré del lugar y de todo lo que conlleva. Y fue así, fue realmente una coincidencia. Yo trabajaba en otro hospital, también en la farmacia oncológica, pero con un giro totalmente diferente, más acercado a las cirugías, cirugía plástica y demás. Y así fue como llegué al centro oncológico. La verdad es que ha sido un reto súper grande estar ahí, pero es muy bonito. Oye, es que te fuiste a lo más difícil de la farmacia oncológica. Sí,
no es tan fácil, La verdad que sí. pero yo digo, ay, bueno, ya sé un poco de farmacia oncológica porque he visto adultos y cuando vimos pediátricos, oh no, es otra Sí, diferente. es algo totalmente diferente, así es. Muy bien, Julia. Pris, ¿qué nos puedes decir? Hola, pues fue una experiencia de hace ya 16 años prácticamente. Yo empiezo en el hospital de alta especialidad en Yucatán, en farmacia, sí, en farmacia general, y estaba en fin de semana. Yo quería cambiarme entre semana y me dicen, está bien, puedes cambiarte entre semana, pero la única área que está disponible, porque es nueva, porque todavía vamos a empezar el control, etcétera, etcétera. Entonces me dijeron, es farmacia oncológica. ¿Te lanzas ahí? Pues sí, yo quería irme entre semanas, sí, vamos. Y llego y, oh, Dios mío, es otra cosa. Sin embargo, yo en la farmacia, les tengo que ser sincera, me hallaba muy desubicada, como que no buscaba sentido a la farmacia, ya teniendo ya unos años en esa área. Y cuando llego a la farmacia oncológica, el hecho de estar tratando con los pacientes, hablar con ellos, al dispensar sus medicamentos, porque al principio eran solo tabletitas en que les dábamos, y luego estar platicando con los médicos, pero sobre todo los pacientitos, me ganó y me habían comentado que iba a ser para 3 meses, que iba a estar allá y pues ya vamos para 15 años allá en el área. Y ha sido hermoso, pero realmente lo que me motivó y lo que hizo sacar ese gusto y pasión, ahora sí que es una pasión de estar ahí porque me encanta, son los pacientitos, poder ayudarlos a que realmente conozcan mejor su tratamiento y lo entiendan. Así que pues ahí andamos por ello mismo. Muy bien, gracias, Pris. Jenny, Bueno, de mi lado sí fue algo que yo siempre quise desde la universidad, por las materias que yo llevaba y todo, yo quería de por sí farmacia clínica y siempre me gustó mucho la oncología desde la uni. Entonces, al final del día, todas mis pasantías me fueron llevar por farmacia clínica y yo sentía que necesitaba algo más. Por eso estudié la especialidad y el paquete terminal en oncología para tener un poco más de conocimiento al respecto. Y bendito Dios, la vida me fue llevando a un hospital de oncología, donde yo traté ahí sí con puros pacientes adultos, pequeñitos, pues la verdad, no. Algunas adolescentes a lo mejor sí llegábamos a tratar. Y sí fue un reto importante. Creo yo que lo más complicado a lo mejor que se me dio fue cuando era el tratar las leucemias, linfomas. Creo que lo de mato era lo más complicado, pero fue muy gratificante. Aprendí demasiado y te iba exigiendo cada día más aprender más para darles un buen servicio y un buen trato a los pacientes, ¿no? Al final lo único que quieren es que tú estés con ellos, que los estés apoyando, tener esa confianza de un personal responsable y sobre todo que les des esa garantía de que aportes un granito de arena para la seguridad y calidad en su tratamiento, ¿no? Y pues así mejorar la calidad de vida en dado caso. muchas gracias, Jenny. Bueno, ahora que hablan de sus inicios, ¿qué shock les dio el decir, bueno, a mí me pasó ahí de que, ay, ya somos graduados y pensamos que ya sabemos algo. Llegamos al hospital y bueno, a mí me pasó que humildemente tuve que decir, yo solo sé que no sé nada, como que tengo que volver a iniciar otra carrera o qué pasa. ¿Tu formación académica universitaria te dio los conocimientos para enfrentar los retos del área donde entraste, Julia? No, totalmente no. Y menos porque siento que la oncología pediátrica es un área que es totalmente otra cosa, muy diferente a la oncología en adultos, pero no, no me sentí preparada. Sí llegué y dije, ay, ¿qué hice? ¿Por qué me vine aquí? Está muy difícil. Pero poco a poco, digo, con ayuda también de mi equipo de trabajo, de los oncólogos pediatras que fueron súper importantes en que yo me pudiera incorporar, entender muchas cosas sobre el tratamiento oncológico de los niños. Y poco a poco he ido tratando como de tomar algunos diplomados, de estar en la asociación, tomar las pláticas, ir leyendo los protocolos, pero ha sido un trabajo de estar todos los días conociendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas para dar el mejor
servicio para los pacientes. Gracias, Julia. Pris, ¿qué te pasó a ti? Ay, pues yo sí, yo la verdad, mira, lo que fue la carrera, la formación de químico farmacéutico biólogo, me dio las bases y también me dio la clínica, porque tenemos que revisar el expediente de los pacientes para poder dar información de un tratamiento o si van a pasar a su quimioterapia. Tenemos que saber cómo están y el expediente nos dice muchísimo del paciente porque es previa consulta médica. Entonces, ve los análisis clínicos y por esa parte, pues yo sí entendía los análisis. No había ningún problema. El detalle fue la formación en farmacia. Yo vengo de una generación que solo tuvimos un semestre de farmacología y fue todo. Entonces sí fue un poco difícil. Sin embargo, buscando igual congresos, cursos, apareció la maestra Sandra también por allá. Entonces, todo ello y pertenecer a la asociación me ha ayudado muchísimo a crecer, a tener una orientación como debe de ser, porque uno está perdido en el momento, o sea, esa es una realidad, nunca la niego, me sentía perdida, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comenzar? ¿Por dónde? Y buscar esas personas. Al principio también me acerqué a los médicos también, y ellos, bueno, esto luego podemos contarlo un poquito después, pero después de un tiempo, ellos mismos también me comenzaron a ayudar en mi formación, ¿no? Entender un poco la clínica del paciente y por qué sí tenía que pasar o no tenía que pasar. Y realmente es eso, así que solo las bases son las que me dieron mi carrera y después ya es aparte todo lo demás que he tomado. Gracias, Pris. Jenny, ¿qué nos puedes comentar? Pues la universidad al final del día te da un repaso general de todo, te enseñan todas las bases, pero al final del día no te especializa. Entonces, creo yo que la mayoría de las universidades para la formación de nosotros es así. Y pues sí, al final del día te tienes que ir tú especializando en lo que tú buscas. Como te comentaba, tomé por eso la especialidad y después me tuve que tomar el máster en oncología farmacéutica, el cual me abrió muchísimo el panorama. Aprendí demasiado, era una cantidad de información inimaginable la que tenías que procesar, pero la verdad fue muy bonito, fue una bonita experiencia en donde aprendí demasiado y donde te das cuenta, como dices, ¿no? Que al final no sabes nada y que al final del día, día con día tienes que seguirte estudiando, leyendo artículos científicos, leyendo ensayos clínicos, ser autodidacta, irte hasta los libros básicos de fisiología para volver a leer, volver a repasar y sobre todo el apoyo que tienes, ¿no? Tanto de médicos, enfermeras, así como también de tus propios colegas, ¿no? Gracias. Bueno, ahorita ya comentaste de algunos conocimientos que tuviste que adquirir, pero por ejemplo, Julia, tu caso es que es increíble que llegues, hagan de cuenta, la farmacia oncológica, pues sí, los farmacéuticos en oncología, para hacer una idea, los médicos se especializan en oncología o se especializan en hematología o se especializan en oncopediatría, bueno, al menos aquí en México. Nosotros en farmacia oncológica tenemos que saber, y sobre todo en nuestros hospitales, que no son tan especializados como donde trabaja Julia, tenemos que saber un poquito de oncología, un poquito de hematología, un poquito de oncopediatría, al menos tener idea de cómo son los protocolos y qué enfermedades son para poder tener una mejor dispensación al paciente. ¿Cuál es el reto de llegar a por ejemplo, Julia, a una subespecialidad para ti? ¿Qué fue, aparte de los medicamentos, lo que tuviste que estudiar? Pues uno de los principales retos que enfrenté al incorporarme a este proceso de dispensación en oncología pediátrica, primero fue la aceptación del rol del farmacéutico dentro del equipo multidisciplinario de salud. Inicialmente, ya había una estructura establecida, o sea, ellos ya me llevaban 20 años ahí en esta institución donde el farmacéutico no había aparecido, ¿no? Y fue pues necesario demostrar con hechos cómo nuestra participación podía sumar valor al tratamiento del paciente. Una vez ya integrada al equipo de salud, que pues llevaron varios años, surgió otro desafío importante,
Como son pacientes pediátricos, pues te diriges siempre al cuidador primario, sea madre, padre o tutor, ¿no? Y que ellos sintieran la confianza para acercarse al equipo de farmacia, no solo para resolver dudas sobre el tratamiento de su hijo, sino para también aceptar y seguir las indicaciones que nosotros les estábamos dando y aceptarlas con seguridad, ¿no? Generar esa confianza, creo que, implicó un trabajo muy largo, de mucha comunicación, de empatía, de educación, de acompañamiento, pero poco a poco los cuidadores comenzaron a vernos, pues, como parte del equipo y un apoyo real, ¿no? No solo técnico, sino también humano dentro de todo este proceso terapéutico que ellos llevan. Muchas gracias. Priscila. Ay, está silenciado tu micrófono. Listo, perdón. Pues sí fue un reto muy grande. Primero, desconocían el papel del farmacéutico por completo. Llegué y, ¿qué haces tú? Vete al laboratorio, banco de sangre. Así, así tal cual. Y yo, no, vengo aquí a ayudarles. ¿Pero en qué? Y bueno, empezamos el proceso de solo dispensación. Así comenzamos, solo dispensación. Pero pues la dispensación hay que dar la información. Entonces me comienzo a preparar, a leer y luego empezaron, sobre todo me acuerdo el hematólogo, estás atrasando a mis pacientes, los distraes nada más, ya, por favor, deja de hacer eso. Así, y así venía con, y luego el oncólogo, tengo tantos pacientes y solo ha pasado uno, dice, ¿qué pasó? Entonces, sí, empezó con ese proceso de qué yo hacía allá, que estaba yo retrasando, que estaba sucediendo. Y pues ya luego, después de, no los miento, casi 2, 3 años de estar con ese proceso y que ellos veían y yo me acercaba a preguntarles, bueno, ¿qué les parece? O qué yo puedo hacer, cómo les gustaría. O sea, sí tienes que ver por ese lado con ellos porque realmente ellos también saben muchísimo. Y mis compañeros de enfermería igual me comenzaron a apoyar porque saben muchísimo acerca de la preparación igual de medicamentos y la administración sobre todo. Y por ahí nos fuimos y luego ya después, pero no hacerles tan largo el cuento, pasa de que al contrario, llegó un momento en el que por aumenta el número de pacientes y tenía yo que ser más rápida y ya había agarrado un poco más de mi carril y era más rápida. Y al contrario, me dice el hematólogo, ¿por qué no la atendiste el suficiente tiempo que debe de ser? Me decía, y yo ya terminé, les digo. Y fue muy bonito cuando ves la otra parte, ¿no? De que ya te aprecian en el equipo, saben que eres colaborador del equipo. Es muy bonita esa parte. Genial. Jenny. Bueno, en mi caso, pues sí hubo algunos hospitales en los que no tenían como idea de nuestra existencia y fue poco a poco igual. Pero, por ejemplo, en este que llegué primero de oncología, ya estaba algo implementado. Lo único que el farmacéutico ya estaba como más, un poquito más aceptado. Entonces, pues también llegaban muchos residentes nuevos. En lo que nos correspondía a nosotros es que a lo mejor seguir implementando nuevas cosas, ¿no? Y a veces por ser público, a veces nos enfrentábamos por diferentes situaciones, ¿no? Que ahorita se va a dispensar de esta manera, después se entra otra empresa y se va a dispensar de esta otra manera. Entonces, enfrentarnos a lo mejor a los ciertos cambios que llegaba a tener como institución pública, pero sí éramos muy bien aceptados en ese sentido, sí lo tengo que reconocer, en el hecho de que los médicos, de hecho, hasta te buscaban para que tú checaras sus indicaciones y si eran correctas o no. En cuanto a quimioterapia ambulatoria, tenías que validar primero el esquema de quimioterapia. Si no estaba correcto, tenías tú algunas dudas, acudías con el médico oncólogo, resolvía las dudas, hacías tus intervenciones, hacían los ajustes y hasta entonces se dispensaba el medicamento, se preparaba y se administraba. Eso era algo muy padre y también otra cosa que ese hospital permitió mucho es el contacto con los pacientes, o sea, no era como los pacientes sabían que habían farmacéuticos, sabían que podían contar con ellos, tanto en hospitalización como el que me va a hacer la conciliación de la medicación, como cuando yo sé que ya me voy de alta, él me va a brindar la educación, como tanto el que toma quimioterapia vía oral sabe que tiene que pasar después de su dispensación con el farmacéutico, ¿no? También en quimioterapia ambulatoria ya nos reconocían y ya sabían, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nos faltaba actualizar, no sé, el peso de los pacientes.
Y ya tú salías y decías, paciente tal, favor de pasar a pesar. Ah, sí, ya te conocían, sí, el farmacéutico. Entonces ya era un poquito más fácil el reconocimiento de nosotros en ese hospital. Igual se implementaron nuevos proyectos. Al final hicimos un proyecto de unificación de esquemas de quimioterapia, que decidimos hacer un documento en donde teníamos que meter todos los esquemas de quimioterapia que manejábamos en el hospital, con un consenso obviamente previo de todos los médicos. Pero pues sí, esa fue nuestra experiencia ahí en ese hospital. Muchas gracias. Si pudieran hablarle a su yo del pasado, ¿qué te dirías, Julia, de cuando empezaste? Yo les digo porque a veces, como dice Priscila, si alguien te decía, a mí todavía me tocó mandar los famosos vipers, este, que le mandabas al médico que se comunicara contigo y ya te hablaba. ¿Por qué me está interrumpiendo? ¿Por qué me habla? O sea, primero te regañan y obviamente, ahora que, bueno, ya después que pensaba, ay, ¿por qué le hablé por eso? O sea, al principio que está uno muy inexperto y también temeroso, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, cuando estabas iniciando? Porque esto le puede servir quizá a alguno de nuestros colegas que estén iniciando en esta especialización de que llegaron porque ahí les tocó vivir, pero, o porque lo están eligiendo, pero cuando llegas por coincidencia, ahí está más difícil la cosa, la inseguridad de insertarte en un equipo que tradicionalmente es multidisciplinario, pero como ustedes han mencionado, el farmacéutico es un poquito el bicho raro ahí, el intruso, o ya después, como te decían, eres el ángel de la guarda, pero al principio no eres el ángel de la guarda, al principio sí eres el intruso. ¿A ustedes les afectó? Digo, yo sé que hay que tener mucha seguridad cuando uno está en una profesión como la nuestra, pero yo a veces sí me sentía muy retada en la parte emocional, de que tú quieres hacer bien tu trabajo y te rechazan, pero tienes ganas. ¿Qué le dirías a esa persona, a esa profesional que iniciaba, Julia? Híjole, pues creo que yo le diría, sal totalmente de tu zona de confort, sal completamente de tu zona de confort, haz las cosas con mucha responsabilidad, ten paciencia, lo vas a empezar a lograr poco a poquito. Este, yo cuando venía ya de formación, de hacer servicio, prácticas y demás, venía de un hospital muy grande donde el farmacéutico ya era reconocido, de la clínica uno del IMSS aquí en Tijuana, con la doctora Silvia Salas, que fue así mi angelote de la guarda. Y le diría, sigue todos sus consejos, o sea, al pie de la letra, esa es la guía, sé responsable con las decisiones que tomas, ten muchísima paciencia y siempre sal de tu zona de confort. Creo que esos son los consejos que yo le daría a la Julia del pasado. Gracias. Muy bueno. Pris, Bueno, creo que me diría demasiadas cosas. Primero que nada, no te rindas y si tienes que llorar, hazlo. Si tienes que sentirte triste, hazlo. Si tienes que sentirte que nadie te quiere, hazlo. Sácalo y luego vuelve otra vez a tomar el control y sigue capacitándote. Es de las primeras cosas que tienes que hacer, porque cuando empiezan a ver que realmente tú sabes, empiezan a respetarte un poco más. Y sigue, no te rindas, constancia, no a la primera, les digo yo, para que me aceptaran en el área, sí pasaron 2 o 3 años para que me aceptaran en el área. Y les voy a comentar rapidito algo que me sucedió. Por algunos años hubo un cambio de administración del hospital, me refiero a directivos y todo esto que cambian de cada determinado tiempo. Y dijeron, pues no, vamos a rotar a los químicos, que ya no estén en áreas específicas. Y me tocó la rotación, o sea, salirme de farmacia oncológica para irme a otra farmacia del hospital que no es oncológica. Y yo estaba súper preocupada, digo, ¿qué voy a hacer? Hace años que no estoy en otra farmacia, no sé cómo se maneja. Bueno, el caso es que el jefe de oncología hace un oficio pidiendo que no me cambien, que me dejen. Y firmaron los hematólogos y los oncólogos. Y yo así de que no puede ser, me estaban pidiendo que me dejen en el área.
Y yo dije, wow, o sea, de empezar de que no me querían, de que me decían de cosas, de todo esto, ahora estaban firmando que yo me quede. Fue algo súper lindo. Sí me cambiaron temporalmente, pero miren, regresé y no yo lo pedí. Me llamaron y regresé. Yo me seguí preparando todo ese tiempo que no estuve, me seguí preparando y dije, y lo sabe la maestra Sandra, voy a regresar un día y me llamaron y regresé a la farmacia. Entonces, no se rindan, no se rindan porque si uno es constante y se sigue preparando, la gente lo va viendo. Muy bien. Jenny, ¿cuál es tu caso o en alguna de tus experiencias? ¿Qué le dirías a tu Jenny del pasado? Pues en general que ser farmacéutico es una profesión que representa un reto profesional significativo, desafiante, pero profundamente gratificante. Yo creo que el poder ayudar a alguien a que mejore su salud es algo que siempre te llevas. Eso, y además, pues sí, o sea, no darte por vencido, pero sí me atrevería a decir esto, también saber decir cuando ya es necesario dar un respiro, dar un basta, parar, seguir en otras cosas, también es bueno. Y pues que si al final del día en esta profesión es así una rueda de la fortuna, te puede tocar lugares muy buenos en donde eres súper aceptado, lugares en los que por más que te esfuerces no te van a hacer caso y lugares en, como dicen mis compañeras, que con constancia han sido aceptadas. Entonces, a esto nos vamos a enfrentar y pues siempre seguir preparándote, tener siempre los conocimientos, habilidades, adquirirlas, que siempre seas una persona que tenga bien presente tus valores, tu ética profesional y que nunca se te olvide que estás tratando con vidas humanas. Gracias. Ahora que estás hablando de eso, me ha llamado la atención, por ejemplo, en una organización internacional que fue mi primer salvavidas, por ejemplo, cuando empezaba, la ISOP, la ISOP con doble P, que es de profesionales en farmacéuticos en oncología. Ahorita están haciendo unos webinars de fatiga por compasión en el paciente oncológico. Están haciendo un webinar de soporte a los farmacéuticos. Les empezó a preocupar porque, eh, pues la cuestión emocional, bueno, a mí a veces sí, si veía a un paciente que ya estaba terminal, yo creo que sí debemos tener un chip diferente e incluso he tenido alumnos que me han dicho, yo no puedo, yo no podría, o colegas, yo no puedo con esa área. ¿Qué creen que debamos de tener como fortalezas o qué tendríamos que adquirir? O a lo mejor si es, algunos también por temas personales y antecedentes queremos estar en el área porque así pensamos que luchamos contra el cáncer, ¿no? Es una batalla que no se sabe si ganaremos, pero queremos estar por vocación. Pero sí, ¿qué crees que debas de tener? O sea, por ejemplo, Julia, con los niños, yo decía, no, cuando vaya a ver a tal pacientita, me voy a morir. Y llegaba, y la niña como si nada, llegó y me quitó mi pluma y jugando, porque traía mi pluma de peluchito, y jugando, o sea, yo le quería preguntar cómo se sentía, era un nuevo tratamiento, y yo estaba bien asustada de cómo iba a estar la niña. Y subo a verla y como si estaría, o sea, los niños son muy resilientes. Las personas mayores sí, la verdad es pues que obviamente están más conscientes de la gravedad de lo que tienen, pero ¿cómo hacemos para que esto no nos pegue tanto en el estado de ánimo? Porque en mi caso, pues me hace valorar más la vida, ¿no? Pero a algunas personas les puede deprimir mucho. ¿Cómo haces, Julia, para ver a tus pacientes y no tirarte al drama, como quien dice? Sí, es difícil, ay, sobre todo porque aunque evites la convivencia, que digas, nada más vengo a trabajar, es lo único que voy a hacer, no puedes, o sea, terminas ahí risa y risa y con la convivencia diaria, ¿no? Creo que el pensar que estás aportando un poquito
a que pueda lograr salir de lo que está pasando de esta enfermedad. Eso es como un sentimiento que te hace como querer seguir ahí. Y sí, o sea, al final del día creo que sí te encariñas con ciertos pacientes. A mí me pasó en varias ocasiones, pero esa ha sido como que mi motor, ¿no? Como tener mucha empatía con sus historias de vidas que al final no todas son iguales y unas son mucho más tristes, todas son tristes, pero unas sí te conmueven muchísimo más y demás, pero siempre pensar que estás aportando algo para que ese paciente salga de lo que está viviendo y que salga bien, ¿no? Que siempre con ese pensamiento que todo sea para lo mejor para el paciente y pues que también estás ayudando a que día con día cada visita al hospital no sea una tristeza o una ansiedad de que están en el hospital, ¿no? Y sobre todo con los niños, que los niños a veces no saben bien lo que está pasando, pero van a un lugar donde no se quieren ir y eso es lo que pasa en mi centro. Los niños cuando llegan no se quieren ir porque todos están bien comprometidos con esa causa, bien comprometidos en hacerlos pasar un rato lejos de que vienen a la quimio, al procedimiento, a llorar por el piquete, sino que, ay, está aquí el enfermero Fabián, ¿no? Que me hace reír y que me hace sentir como si estuviera en el mejor lugar del mundo, aunque sea un hospital. Es comprometerte con la causa, comprometerte con el tratamiento, a que el niño salga de la mejor manera. Creo que es de esa manera en la que yo he como bloqueado esos, pues no los bloqueas del todo porque siempre sientes algo, pero ver que estás aportando para el bien del paciente es la manera en la que yo me he mantenido en esto de la oncología pediátrica con el trato a los niños. Súper. En tu caso, Pris. Ha sido muy difícil. Sí, yo he llorado varias pérdidas de los pacientitos, bastantes. Conforme han pasado los años, lo que me ha ayudado es, como dice la química Julia, es saber de que el hecho de escucharlos, poder orientarlos, te ayuda a decir, están aquí y aunque estén pasando por una situación muy difícil, puedes en ese momento mejorar el rato en el que se encuentran, el momento en el que se encuentran y mejorar su calidad de vida también cuando los ayudas con sus medicamentos. También el conversar con el equipo multidisciplinario, ojo, no de la situación personal del paciente, porque eso es algo que a ti te cuentan, sino de la situación de el paciente, cómo va, está luchando, vamos a apoyarlos, los familiares que te agradecen para bien o para mal, o sea, aunque el paciente esté yendo mal, te agradecen muchísimo la atención. Es algo que te anima a seguir y decir, ok, es algo que si bien tengo que sentir, pero también puedo con ello, porque el paciente la está pasando peor todavía. Y también en mi caso, después de algunos años, yo comencé a pasar una situación en la familia de un pacientito con cáncer y eso me pone más de, wow, o sea, no solamente del lado del farmacéutico, sino del lado del familiar y decir, no, yo tengo que seguir y voy a hacerlo todo por ellos porque es muy difícil el proceso por el que están pasando y el simple hecho de poder en ese momento hasta que te abracen y ves que ellos sacar en ese momento lo que sienten, es decir, wow, estoy haciendo algo más por ellos. Y eso es lo que te ayuda a seguir en este proceso, porque no es fácil. El que te diga, es que ya me volví frío, ya no siento, mentira. Aprendes a controlar mejor las emociones y los sentimientos, pero sigues sintiendo todo el tiempo. Entonces es eso lo que pues a mí me ha ayudado en a lo largo de todos estos años. Gracias, Pris. Jenny. Pues como bien dice la química Priscila, es muy cierto. La verdad no hay una fórmula mágica que te diga cómo controlar tus sentimientos. Al principio, yo, la verdad, yo sí también, o sea, los pacientes oncológicos pediátricos dije, mis respetos, yo no quiero trabajar con niños, eso sí, no voy a soportarlo. Y pues bueno, yo me enfrentaba incluso que desde que estabas, por ejemplo, trabajando y escuchabas en las salas de quimioterapia a las pacientes cómo lloraban a veces de dolor o de que a cada rato iban al baño a vomitar o en urgencias cuando escuchabas a los pacientes que les decían que pues ya no había nada que hacer, los llantos desgarradores, era algo muy fuerte que al principio sí era como, híjole, ¿cómo lo procesas, no? Ibas así como sin energía, sin ganas, ya llegabas a casa toda triste, ¿no? Y como bien dice Priscila, al final del día aprendes a trabajar con ello, ¿no?
Muchos de mi familia me preguntan, ¿cómo puedes, no? Pues no puedes, lo intentas, ¿no? Lo intentas, pero sí sigue siendo como algo que sí duele, honestamente sí duele porque no es bonito ver a los pacientes sufrir, pero al final del día es pensar en no el por qué estoy aquí, sino para qué estoy aquí, ¿no? El hecho de que tengan un soporte, un acompañamiento de nosotros, de decir, ay, bueno, esta persona se ponían a platicar con nosotros horas y horas. Ese pequeño desahogo de ellos con nosotros, creo que ellos los alivianaba muchísimo y creo que eso es lo que te hace igual, seguir adelante y seguir estar ahí para ellos, ¿no? Muchas gracias. Hablando de experiencias difíciles, en el tema de errores de medicación, es en esta área, el- pues los errores son de gravedad sumamente alta. ¿Qué le recomendarías a los centros para que se pueda disminuir la probabilidad o el riesgo de tener un error de medicación en cualquiera de las fases en las que participe el farmacéutico o en el proceso en general, Julia? Sí, creo que los errores, todos estamos expuestos a ellos en este ámbito. Creo que les recomendaría mucho trabajar en equipo, escuchar a su equipo, pensar que realmente con conciencia con quién están trabajando, o sea, están trabajando con vidas humanas y que a veces por más que uno los quiere evitar entre la urgencia, tratas de hacer todo a prisa por salvar, ¿no? Por evitar cualquier situación en la que estén pasando, pero trabajar en equipo. Creo que trabajar en equipo es la mejor herramienta para que puedas garantizar la seguridad del paciente en la atención médica y hacer las cosas como si el paciente fuera nuestro familiar, ¿no? Así como te gustaría que trataran a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, así darles la misma atención a los pacientes. Gracias, gracias, Julia. Pris, ¿qué nos dirías? Pues primero que nada, que siempre tengan en cuenta por parte de las personas administradoras de un hospital o de una clínica que el farmacéutico es indispensable, porque si después de realizar una prescripción médica viene la validación del farmacéutico, ahí empiezan a disminuir los errores de la medicación, porque todos cometemos errores, ¿no? Cuando tenemos mucho trabajo, tenemos que sacarlo, todos cometemos errores y es lo mismo con la parte médica. La parte médica a veces es un error de dedo hasta en la propia computadora al escribir, sucede. Y el hecho de que haya un farmacéutico para poder validar todo eso antes de ser dispensado los medicamentos es muy importante. Y asimismo lo que es el equipo multidisciplinario, porque yo puede ser que valido, igual por la prisa puedo cometer un error y viene la parte que es a enfermería cuando se trata de preparar la quimioterapia. Igual mis compañeros de enfermería me dicen, oye, ¿sabes qué? Sucedió esto. Entonces, el hecho de que ellos confíen, ¿no? En la cadena, en ti como equipo, ayuda muchísimo. Yo no detecté algo, lo puede detectar mi compañero de enfermería y también otro compañero químico. El hecho de que tú puedas ser un equipo con confianza en el cual se apoyen mutuamente, definitivamente ayuda a esto. Y también los hospitales que tienen la posibilidad, pues tener lo que es un sistema automatizado en lo que es para la prescripción, para la validación, también ayuda mucho. Claro, no es posible en todos los hospitales, en mi hospital no lo hay, pero sí he notado como también ayuda muchísimo el poder tener ayuda de la tecnología, nos ayuda con nuestra labor y hacia los pacientes que son los primeros y que ofrecerles la mayor seguridad en todo este proceso. Gracias. Jenny, Pues algo similar como mis compañeras tiene mucha razón y pues decir que si por ejemplo llegas también, no sé si llega a cometer el error, el hecho de aceptarlo, ¿no? Y de ver la solución, ¿no? No quedarnos como mejor me quedo callado porque no me vayan a regañar o algo, ¿no? Sino el decir, sí, me equivoqué, pasó esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Se entiende que los errores de medicación al final del día tenemos que tener una cultura de prevención. Entonces, yo diría tener más que nada procesos bien estandarizados, perfeccionarlos. O sea, al final del día no siempre un proceso va a ser perfecto todo el tiempo, sino a cada rato puede ir modificándose por diferentes situaciones. La inclusión en nosotros siempre es esencial. Y al final del día también, yo siempre lo he dicho, como bien mencionó mi colega Julia,
el hecho de las prisas o el que el médico ya te está apurando, que la enfermera es que apúrate, dime cómo se prepara y tú así de no sé, ay, esto, y sueltas lo primero que se te viene a la mente, siento que eso no es correcto, es darse un tiempo y decir, permíteme, voy a investigarlo o la verdad desconozco, pero lo investigo. Y yo siempre manejaba eso de, no lo sé, pero lo investigamos y lo solucionamos. No, no siempre lo primero que se te venga a la mente lo sueltas y al rato pues estás mal y o por las prisas o por el nervio, porque te van a regañar, te llegues a equivocar, ¿no? Siempre tomarte ese pequeño tiempo para hacer, pues, lo mejor posible tu trabajo y no cometer un error, ¿no? Y otra cosa que también yo recomiendo es que no memorizar, porque si memorizamos, la memoria traiciona. Entonces, al final del día, ahí puedes también tener un error. A lo mejor tener con la experiencia, pues ya vas teniendo algunos conocimientos ya adquiridos, pero pues sí reforzarlos. Bueno, yo diría que sí se memorizan, como les digo, cómo sacar la superficie corporal de un paciente en es que es increíble. Cuando te pones la bata y estás en un pasillo, y si te ponen, en algunos hospitales ya ponen que eres farmacéutico, se acerca un médico y te aborda y piensa que vas a saber todo de los medicamentos. ¿Cómo, cómo es el proceso para que tú puedas cumplir tus labores día a día? El proceso que tuviste, bueno, ya dijimos que tuvimos que aprender, pero en tus labores del día a día, cuánto tiempo te llevó para poder tener esa experiencia, esa expertise? ¿Es de la noche a la mañana? ¿Qué le dirías yo les puedo decir que cuando no hay algo, o sea, que nos tocó picar piedra a muchos, que todo estaba en inglés y pues la literatura prácticamente en oncología, todo está en inglés. ¿Cómo es ese proceso, por ejemplo, para leer un artículo y un ensayo clínico y poder entender qué me está prescribiendo el médico en tus actividades? Porque, bueno, ustedes tienen la fortuna, la dicha, de no estar en un centro de mezclas oncológicas, porque ahí es otro mundo aparte. Pero en el proceso de validación de la prescripción, de la dispensación, del seguimiento farmacoterapéutico, ¿cuánto tiempo te llevó, Julia? ¿Y qué recomendarías como herramientas para que los farmacéuticos puedan ir un poquito más rápido en este camino? ¿Qué te ayudó? Híjole, creo que a mí me ayudó mucho saber que mi centro hace de conocimiento de todo, enfermería, químicos, los protocolos de tratamiento de los pacientes. Em, 2 veces al año hacen capacitaciones de cómo interpretar un protocolo de tratamiento y creo que eso ha sido la mayor herramienta para conocer el tratamiento, saber cómo lo tengo que abordar, en qué etapa está el paciente, porque a veces estamos en un hospital donde no sabe, solo sabemos que el paciente viene a Cristina y no sé ni en qué semana va, ni no tengo las herramientas para saber en qué etapa de su tratamiento está. Creo que esa ha sido la mayor herramienta que me ha brindado mi centro, que todo el equipo multidisciplinario de atención está preparado y tiene los conocimientos del protocolo de atención que lleva el paciente, ¿no? Al principio fue un reto súper grande conocer protocolos de leucemias, de linfomas, de osteosarcomas, o sea, todos los diagnósticos que teníamos. Fue mucho estudio, mucho preguntar siempre, o si tenía una duda y no la podía encontrar en el artículo, oye, ¿qué protocolo estás usando? ¿Cómo lo puedo entender? Mira, tengo esta duda. Acercarme siempre con los oncólogos que estaban dándonos esa información, que si es un protocolo, no sé, el San 15, mira, funciona así, hace esto. Trabajar en equipo nos ha funcionado mucho, pero creo que eso, conocer el protocolo del paciente, el diagnóstico del paciente, las etapas del tratamiento del paciente, eso nos ha dado una guía para poder desarrollarnos y tener las herramientas para darles atención, ¿no? Tanto a los pacientes como a los demás compañeros del equipo. Y eso está súper que tu propio centro te dé esas herramientas para entender el lenguaje, ¿no? De la oncología pediátrica. Está genial.
En el caso de que cuando tu centro no te da muchas herramientas, Pris, por ejemplo, que tú has estado en estos retos. Sí, sí, el primer reto que tuve fue como que la parte administrativa, porque si la parte administrativa no está bien, igual no puede seguir avanzando, ¿no? Yo entregué unas tabletas a este paciente. ¿Cómo se fue? ¿Con quién se fue? ¿A dónde se fue? Yo tuve que comenzar desde ahí. ¿Cómo voy a hacer un proceso manual donde yo pueda asegurar al hospital que el paciente está siendo atendido y que tenemos productividad y que sí hay pacientes que necesitan de nosotros? Uno, eso fue la parte administrativa, me ayudó a demostrar que nosotros los farmacéuticos somos necesarios en la farmacia, porque cuando yo comencé en la farmacia sola. No comencé, ahorita ya tengo a dos compañeros, tengo pasantes, hay administrativo, hay una misionista, o sea, ya hay un equipo dentro de la farmacia más amplio y al principio era solo yo. Entonces, a mí la parte administrativa, al principio poner orden desde cero, y ya luego que el orden se logró, les digo, el orden sí fueron 2 o 3 años, fue el proceso que me tomó, y luego capacitarme, eso sí, desde el inicio capacitarme con los conocimientos, colegas, empecé a conocer colegas que se dedicaban a lo mismo, oye, ¿cómo lo haces esto? Tener ideas, sin embargo, siempre leyendo lo que ya hay fundamentado en la literatura. Y definitivamente, y yo se los puedo decir a todos, y no porque sea la maestra, pero el conocer a la asociación me ayuda muchísimo más decir, bueno, porque la asociación cuando dice algo es, aquí está el artículo, aquí es por esto, y saber y ser más encaminado. La parte de conocimiento tienes que hacerla desde el inicio, pero yo les puedo recomendar que si están empezando como me sucedió a mí, la parte administrativa también tienen que realizarla, porque tienes que demostrar con hechos que somos necesarios y que sí hay la atención al paciente por parte de nosotros, y no solamente doy el medicamento, sino la información que le estás dando a los pacientes. Entonces, es todo lo que hemos tenido que implementar, más la parte ya de estudios y cursos, y es lo que me funcionó al principio, y ahorita ya estamos un poquito más con la parte de los manuales, de los protocolos del hospital, ya empiezan a verlos. Ha sido un proceso muy lento, pero sí se puede, es paciencia, y todavía seguimos esperando muchísimo más, pero es paciencia y seguir capacitándose. Definitivamente, no puedes decir, ya lo sé todo, no, para nada. Aceptar cuando no lo sabes, seguir capacitándote, porque moléculas hay muchísimas y cada día hay más. Entonces hay que seguir con eso. Gracias, Pris. Jenny, ¿cuál ha sido tu experiencia? Como bien te mencioné hace ratito de no memorizar, me refería, por ejemplo, a que te memorices todo lo de un solo medicamento, toda la información, ¿no? Porque a veces pues, no hay basta para eso. Pero, por ejemplo, de tanta expertise, igual ya te empiezas a memorizar hasta los esquemas de quimioterapia, ¿no? Que aquí tienen una duda de qué es protocolo. Se refieren a los esquemas de quimioterapia, es decir, un esquema se compone a veces de uno o más medicamentos para tratar un cierto cáncer. No sé si resolví tu duda, aquí la tenían en el Zoom. Por ejemplo, el esquema C, que es con doxorubicina y ciclofosfamida, que es para cáncer de mama. Es un ejemplo. Si tienes alguna otra duda, pues escríbenos, ¿no? Y bueno, creo yo que lo importante también es una habilidad que hay que adquirir, es la habilidad de saber analizar al paciente. ¿No? De a lo mejor tener todas las herramientas ahí y ver cómo vas a ir analizando, qué me sirve el estadio, qué me sirve la enfermedad, qué me sirve el eco, qué me sirve esto, cómo ir integrando toda esa información que nosotros tenemos para hacer un análisis para posteriormente, pues validar y dar una intervención en caso de que la merite, ¿no? El hecho también de acercarse a los médicos y como bien dicen, decirles, ¿de dónde sacaste tu protocolo? Porque por más que lo estoy buscando, yo no lo encuentro. También nos enfrentamos a, por ejemplo, que luego no había algún medicamento a lo mejor y teníamos que buscar otra opción terapéutica y de dónde, ¿no? Y entonces a veces hasta los médicos y nosotros nos poníamos a investigar y investigar y investigar hasta a ver qué podíamos obtener, ¿no? Entonces, en sí yo recomiendo eso. También tenía pues mis acordeones, honestamente, mis anotaciones, porque pues sí hay cosas que sí las tienes que tener ahí anotaditas para que no se te vayan, ¿no? Y a veces, bueno, muy a los inicios, cuando, por ejemplo, ibas a un congreso de oncología en Estados Unidos, en otro lado, ahí te daban unos libritos a, lo- a los
farmacéuticos, donde estaban los protocolos, la secuencia de medicamentos que se daba. Y bueno, yo si llegaba a subir al piso o algo, traían porque antes estábamos en el sótano, ¿no? Traían mi bata, el librito por cualquier cosa, cualquier duda lo sacaba. Y la calculadora, porque creo que ni al celular llegábamos al principio, pero hay herramientas que sí debes de traer muy buenas. Ahorita que mencionaste la asociación, PRIS, la mencionaste, ¿qué tan importante es el convivir o el estar en sesiones de compartir conocimiento? Últimamente, se fijan que al inicio de la asociación invitaba mucho a oncólogos, a hematólogos, pero ¿qué les dije este año? Ya, ya estuvo, ya nos alimentamos mucho. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que nuestros mismos colegas están dando sesiones. ¿Cómo ha sido cómo han sentido esa evolución y de que ya podemos caminar? ¿Tú qué opinas, Julia? Tú que estás en ISOP, que estás en una asociación internacional, además de AMEFO, yo sé que vas a ver todavía muchas diferencias abismales, porque ellos ya llevan muchísimos años. Digo, yo en mis inicios, lo único que había era ISOP, y como pues apenas había internet, y por internet nos pudimos informar de esta organización, pero pues el llegar a hacer aquí algo en México ha sido un poco pues, complicado, pero ahora ya ahí la llevamos. Aún así yo digo críticamente que estamos a unos años todavía de estar al nivel de ese tipo de organizaciones. ¿Tú qué futuro ves, Julia? ¿Qué recomendarías en cuanto a organizaciones de especialistas de gremio? Sin ser especialistas, porque no lo son. Yo creo que tenemos mucho futuro. Hemos avanzado muchísimo incluso voy a decir, de 5 o 6 años que yo egresé de la universidad, ahora veo muchos más farmacéuticos en los hospitales, veo que están como más sensibilizados en muchos temas. Sí, pues cuando ves, no sé, conferencias de otros países y ves que los farmacéuticos, no sé, por ejemplo en España, que son así top, ¿no? Y que llevan una formación casi igual que los médicos que hacen residencia y demás, pues sí alcanzas a ver que nosotros todavía estamos en pañales, por así decirlo, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Tenemos que reconocer que estamos todavía creciendo, pero que hemos tenido un avance muy grande y que ahora me da mucho gusto a mí ver cuando salen, ¿no? Que los flyers de las entrevistas o ver que van a hablar un farmacéutico sobre su rol en el hospital. Eso me da muchísimo gusto porque quiere decir que estamos ahora sí que picando piedra, ¿no? Ahí tocando puertas y estamos siendo aceptados y eso es muy bueno para todo el gremio. Que nos faltan muchos años, sí, pero que estamos mejor cada día también. Así que sí es algo muy bueno para todo el gremio de farmacéuticos y sobre todo que los estudiantes que ahorita están en la universidad haciendo QFB o licenciados en farmacia y demás, vean que ya existe ese papel del farmacéutico en los hospitales y que ya están contando su experiencia y que están hablando sobre el trabajo que están haciendo y que esto les inspire a seguir en este gremio y a crecer la profesión. Gracias, gracias, Julia. Pris, ¿cuál sería tu comentario aquí? Ah, sabes que son tantos, pero yo lo que comento es seguir preparándose con los cursos de todo tipo, tanto en México, porque tienes que saber la situación real también, ¿no? Es cierto, yo he tomado cursos igual en línea, aclaro, en España, sobre todo, que es donde están muy fuertes la parte del farmacéutico y es increíble lo que hacen, pero luego veo la realidad y digo, ok, esto es lo que podemos llegar a hacer, nos falta muchísimo, pero podemos llegar y quiero ver y me gustaría saber qué están haciendo mis compañeros farmacéuticos, ¿no? Porque hay algunos, y lo digo aquí, los que están presentes han picado piedra y dices, ok, si se puede de tal manera e ir implementando tus procesos también, porque no es lo mismo el hospital donde, no sé, en el norte del país a un hospital tal vez en el sur,
depende de muchos factores, pero puedes ir implementando y el tener a una asociación o grupo de colegas que estén en lo mismo que tú, te va reforzando y no solamente la parte también emocional de, ok, si me hicieron esto y las experiencias que hay, sino la parte educativa. Y también les puedo comentar que, y se los puedo decir, porque soy coordinadora de servicio social de lo que es el hospital de farmacéuticos. O sea, yo recibo y veo y las rotaciones y la coordinación de los chicos que están, los pasantes de farmacia. Y cada día son más, no son muchos, pero cada día son más. Empezamos hace 8 años con dos y actualmente el promedio son de 10 pasantes ya que tenemos. Se espera para el próximo año muchísimos más y vas viendo que los farmacéuticos sí está creciendo la inquietud, ¿no? De querer estar en esas áreas y hay rotaciones, en el caso de los pasantes sí es por todas las áreas, pero en oncología pasan igual, porque se están abriendo oportunidades en todos lados. Entonces yo creo que también el tener esa formación con los nuevas generaciones que vienen es súper importante. Poder decir, estamos haciendo esto, transmitírselas y que no se sientan desde el momento en que están saliendo qué voy a hacer, sino que miren, hay otras áreas de oportunidad, pueden considerarlas y si les gustan, adelante, porque se están desarrollando. Por ahí también podría ser. Gracias, Pris. Jenny. Bueno, yo la verdad aquí difiero un poquito. Si bien hemos avanzado, si bien hay asociaciones reconocidas a nivel nacional que nos ayudan a reforzar el conocimiento, a darnos congresos, cursos que nos impulsan a tener más herramientas para ejecutar nuestra profesión, como AMEFO, que es en oncología y muchas más, lo reconozco, pero como bien dice ahorita la química Priscila, es eso, ¿no? Que en Yucatán hacen esto, que acá hacen acá y que acá hacen allá. Entonces, siento que a nuestro país le falta unificar. Al final del día es desde la universidad, ¿no? Hay ciertas universidades que tienen ciertos mapas curriculares, hay universidades en las que hacen como un internado, hay unas en las que de plano no. Entonces siento que sí falta unificar en muchos países, llámese Ecuador, Costa Rica, Perú, Chile, España, Estados Unidos. Si bien el farmacéutico tiene una formación y después se tiene que ir preparando y hasta incluso especializarse para ciertas ramas. Siento que eso es lo que nos falta mucho a nosotros, unificarnos como gremio. Al final del día estaba platicando recientemente con un colega de Colombia. Él hizo su carrera de químico farmacéutico y posteriormente se inscribió al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, donde ahí obtienen su colegiado. Después es obligatorio que se registren a nivel nacional en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, que es el RETUS, como profesionales de la salud para poder desempeñar su profesión. Entonces, siento que sí nos falta unificar desde la carrera, desde recibir un internado, desde el hecho de especializarse también sería muy importante, porque al final del día los médicos sabemos muy bien que estudian medicina, que van, hacen su ENAM y posteriormente tratan una especialidad. Eso creo que es importante que tengamos como profesionales de la salud y pues sí nos falta mucho para llegar ahí, pero no es imposible y lo podemos lograr si entre todos nos unimos como gremio que somos. Y bueno, quiero agradecerles a todos los que están viendo y pues mandar a los saludos de todo el público. Sí, por favor, Bere, ¿nos puedes apoyar con los saludos? Porque tenemos aquí algunos. Gracias. Claro que sí, aquí estamos listos y bueno, pues la verdad es que han tenido un excelente recibimiento del público. Les voy a contar que nos ve por aquí nuestro querido Santiago Pulido, que ya es como de casa, que él es de Guadalajara. Muchas gracias. También manda saludos Vivi Mancía a Zapopan, Jalisco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos saludos de Mitch Olvera, también tenemos de Xochimilco, del doctor Eugenio Arellano, que también es como de casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, ay, qué raro, perdón, no se veía mi cámara. Una disculpa a todos, ya se ve. Muy bien. Tenemos también saludos directamente a Pris, que le mandan saludos de Alberto Zumárraga. Y saludos desde Puebla, desde Santa Catarina, Nuevo León. También tenemos de Laura Arroyo, muchísimas gracias por vernos. Desde Chihuahua, también tenemos a Gabriel Barrio.
Desde Colima, a Ileana López, muchísimas gracias. Aquí Ileana manda una felicitación por hablar del tema. Gracias por estar pendiente de nosotros. Nuevo León, Laura Arroyo, Tizayuca Hidalgo, María García. Tenemos desde Texcoco, Estado de México, a Alfa. También tenemos saludos de Baja California, a Daniel Mora Bueno. Y tenemos otro por acá también, déjame lo busco. Y bueno, preguntan cómo se puede tener información de la asociación para aprender de ellos. Y bueno, pues por ahorita si puedes mencionar un poquito de la asociación estaría perfecto. Y tenemos saludos de la Ciudad de México, Alan Gutuso Castillo, espero haberlo pronunciado bien, desde Ciudad Sagún, desde Tlaxcala. Y bueno, pues hay excelentes comentarios para ustedes, ya aquí ahorita los vamos pasando poco a poco. Pero sobre todo, bueno, sobre la experiencia les agradece mucho haberla compartido. Sigamos, mi querida Sandra, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues voy a aprovechar para compartir que en la asociación estamos organizando un curso, unas del curso de Fundamentos de Farmacia Oncológica. Eh, no sé si está viendo ahora mi pantalla. Bueno, nosotros estamos constituidos desde 2020. Ay, ayúdenme, agosto de 2020. Y es- este es nuestro segundo curso. Pues hemos tardado en dar el segundo curso por muchas cosas de agenda, pero pues ya logramos reunir a los profesores. Y bueno, aquí pues van a información en nuestra página y ahí encontrarán. Otro anuncio que quiero dar es que todavía están a tiempo de ahorrar para ir al Congreso Internacional o la Sociedad Europea de Farmacia Oncológica está organizando la séptima conferencia en farmacia oncológica y va a ser ahora en Eslovenia. Es un país que está muy cerca de Italia, está entre Austria, Italia, y bueno, ahí es los que les decía de broma, los que tengan pensado andar por el otro lado del charco, aprovechen y crucen, vayan ahí a Eslovenia, a Ljubljana, no sé si así se diga, pero pues nuestra asociación mexicana es colaboradora o bueno, somos parte de los países que formamos eso global, porque ahora ya no solo europea, sino se ha convertido en una organización global. Y bueno, también ya estamos siendo parte de ISOP, que fue una de las primeras asociaciones con las que tuvimos contacto, al menos en lo personal, y de quienes he aprendido mucho, de colegas de todo el mundo. Y bueno, pues es la invitación para que ustedes puedan tener el panorama. No hay como ir a otro lugar, ver cómo están haciendo las cosas en otro sitio. Se vale soñar. Se viene uno un poco frustrado a veces, pero últimamente, o sea, yo cuando empecé a ir a otros lados fue hace 20 años casi, ¿no? Y obviamente venías en estado depresivo porque decías, no, aquí estamos como en 40 años de retraso. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en España y ver diferentes prácticas y digo, pues fíjate que en cuanto al menos centro de mezclas, ya estamos, ya algunos lugares estamos hasta mejor que ellos, de verdad, no es por nada, pero el esfuerzo de muchos farmacéuticos, de muchos colegas, también que la autoridad ha elevado los estándares, tú ya vas a otro lado y ya no te sientes pequeño, ¿no? Ya ves que tanto esfuerzo está dando frutos. Y uno de mis maestros me decía, oye, pero ¿por qué tanto nos buscan tanto a España si nosotros vamos al Midyear de Estados Unidos? Pues yo le decía, la barrera del idioma, maestro, es que muchos no nos atrevemos. Y bueno, a mí me pasa, ¿no? Que yo no hablo tan bien inglés, menos lo entiendo, lo entiendo muy poquito, pero te defiendes, ¿no? Vas a esos lugares y tú piensas que te van a decir, váyase de aquí. Bueno, sí, al principio tuve el encontronazo porque cuando me vio uno de la mesa directiva, les voy a decir, en 2008
cuando me vio que estábamos en el comité de estándares de ISOP en esa asamblea, volteó y me dijo, pero si en México no hay farmacéuticos. Yo sí me dio el ataque, ¿no? Les puedo decir. Así como que sí habemos, no estamos colegiados aún, pero, o sea, colegiados en la especialidad, a eso me refería. Pero estamos tratando de aprender, maestro Connor. Thomas Connor es una eminencia y todo, pero sí sentí muy doloroso el comentario y dije, pues sí, tiene razón, o sea, no hay nada que nos represente. Y ahora que estamos, cuando ya sesionamos en las asambleas, tanto de ISOP como de SOP, pues sí, a mí me da mucho orgullo decir, pues sí, represento a un grupo de farmacéuticos que somos poquitos aún, comparado con la dimensión de nuestro país, comparado con las necesidades que hay de formación, pero pues aquí estamos en la lucha. Yo sé que nuestros nietos farmacéuticos profesionales van a ser mucho mejores que nosotros y bueno, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? No hacernos chiquitos y hacer lo posible por seguir formando profesionales como hace Pris, como hace Julia, como hace Jenny, donde nos toque estar, poder aprender y compartir el conocimiento. Bueno, pues ya hice esos anuncios. ¿Quién se anima a ir a Eslovenia el siguiente año? Lástima que no coincide con el Giro de Italia, porque, híjole, sería genial en las fechas. El Giro de la Vuelta Ciclista, ¿no? Que ahora ya es muy famoso. Tenía que decir un comentario deportivo, ya ven que soy muy aficionada. Así que vayan ahorrando, vamos, llevemos un póster de la asociación, por favor. Ahora este año, pues vamos a llevar un póster a Costa Rica. Bueno, es patrocinado por Informática Médico Farmacéutico, pero vamos a llevar también resultados de algunos centros de aquí de México. Y bueno, pues es también como parte de que se vaya viendo la proyección del farmacéutico en otro nivel, ¿no? Lo importante es qué hago ahora para nuestros colegas que nos están viendo y que están escuchando por primera vez esto del farmacéutico en oncología. A mí me ayudó mucho un boletín de la ISOP que decía, un día a day in My Day in Oncology Pharmacy. Y antes ellos midían la farmacia oncológica. Cada farmacéutico como que narraba su historia de lo que hacía en su día a día. Y van a ver que es diferente un día a día de un farmacéutico, como decían ahorita el comentario Jenny, ¿no? Somos muy diversos en nuestros hospitales, somos también muy diversos y las ocupaciones y roles, pero ¿cómo podrías decirle a un colega nuevo que llega a tu hospital qué es lo que hace un farmacéutico en oncología, así en tu día a día del hospital? Aunque no sea su hospital, que hayan visto con otras prácticas. A ver, Julia, es que tú estás súper especializada, pero Bueno, mi día a día como farmacéutico, lo primero que hacemos pues es llegar ahí al área de farmacia, revisar el programa del día, qué pacientes van a llegar, qué pacientes quedaron en el censo, empezar a revisar indicaciones, ver que ya estén listas, validarlas, revisar si va a haber alguna preparación, que en mi centro vi por ahí una pregunta en el chat que si quienes hacían la preparación de mezclas oncológicas, en mi centro lo hacen los farmacéuticos. Hay un área especial para esto. Y empezar a ver quiénes están, validar la prescripción, subir al hospital, hacer acto de presencia ahí con los pacientes que estén, revisar con enfermería, empezar a dispensar, darnos el rol, ver ahí la atención farmacéutica con cada paciente, ver qué medicamentos se quedaron, que si tienen medicamentos por ahí, si alguien ingresó, si tienen medicamentos en su cama, retirarlos y demás. Y empezar con la interacción con el equipo, ¿no? Empezar con los enfermeros, revisar indicaciones junto con ellos para ver qué les vamos a dispensar los insumos, los medicamentos que vayan a necesitar
y empezar las actividades de farmacia clínica, ver los perfiles farmacoterapéuticos, hacer la idoneidad de la prescripción para poder que ellos empiecen a administrar los medicamentos y empezar a sacar las preparaciones que ya estén listas para empezar a administrar, ¿no? Y ya al final, pues también subir a ver quién se fue alguien, devoluciones, demás, y ver cómo va la administración. Hacemos otro rondín por todo el pabellón de oncología. Hacemos entrevista con los cuidadores, si son adolescentes con los adolescentes, cómo vas, alguna reacción, todo bien. Revisamos que estén como los dejamos al principio, que nada haya cambiado y ese es nuestro día a día, ¿no? Ya por la tarde concluimos mi hospital a las 3 de la tarde, termina el horario del farmacéutico y ya por la tarde vamos cerrando, vemos qué pendientes vamos a dejar para el siguiente día, revisamos otra vez la programación del día siguiente y así es como es nuestro día en el Centro Oncológico Pediátrico. Padrísimo. Pris, ¿cómo te va a ti? Pues muy bien. Bueno, primero que nada, el desayuno, por favor, el desayuno y el cafecito, mínimo el cafecito. Pero no, realmente es llegar. Nosotros comenzamos a las 8 de la mañana. Es un área que está abierta desde las 7:30, pero se comienza el trabajo de todo el equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, químicos, a las 8 de la mañana. Se ve la programación del día, qué pacientes van a llegar. Un día antes se ha preparado, ahora sí que le llamamos los cajetines con los medicamentos correspondientes, tanto en red seca como en red fría, y volvemos a checar las prescripciones por si hay algo más que haya que aclarar con el médico o con enfermería. Y ya después de eso, pues llega el paciente y lo que tenga que ser, que se va a llevar a su casa, ya sea vía oral o inyecciones, se les da a los pacientes, se les da la orientación y lo que se le vaya a dar a enfermería para preparación, pues se les da a ellos. En el hospital, desde siempre ha sido enfermería quien prepara los medicamentos, no solo en oncología o en la central de mezclas que tenemos, sino en todo el hospital. Quiero aclarar que ahorita la norma ya cambió. Antes sí podía ser cualquier profesional de la salud, llámese enfermería, químico. Ahora ya es más específico, sí menciona que tiene que ser un farmacéutico, por lo cual creo que en unos años esto va a ir viendo un poquito más, pero en el hospital, y no porque uno no quiera o no porque uno no tenga la formación, son protocolos que ya tiene el hospital y solo enfermería puede realizar hoy en día en el hospital en el que trabajo la preparación de medicamentos. Esa es la razón por la que lo hacen. Sin embargo, sí me gustaría aclarar que todos mis compañeros de enfermería son especialistas en oncología de enfermería, o sea, todos los compañeros enfermeros. Entonces, igual tienen ellos, están muy bien preparados y ellos me han enseñado muchísimo también de los errores que he podido cometer en algún momento. Después, ya que hacemos la validación, la dispensación respectiva, pues empezamos a atender los pacientes. ¿A qué me refiero con la atención a pacientes? Salen de la consulta médica de oncología, de hematología, algunos de reuma, porque hay medicamentos de reuma que se comparten con los oncológicos. Y volvemos a hacer lo mismo, llega la prescripción, volvemos a hacer la validación. Todo esto es manual. Nosotros no contamos con un sistema actual, todo es manual, en papelito, escrito. Si hay algo que aclarar, alguna intervención, tenemos que ir directamente con el médico. Allí no hay la llamada por teléfono, ni siquiera el celular. Tenemos que ir a sus consultorios ahí, porque están a un costado, pero pues tenemos que ir a preguntar algunas posibles dudas que tengamos acerca del tratamiento. Y ya después llegamos y volvemos a lo que es preparar los medicamentos para que el paciente el día que le toque su tratamiento de quimioterapia, pues no esté esperando, porque de por sí ellos ya llegan con muchas cosas, mucho dolor y otras cosas de su sintomatología, como para estarlos haciendo esperar. Hay pacientes agendados, hay pacientes que entran en el momento, eso lo va determinando la agenda y los médicos, y es así como estamos nosotros trabajando, ¿no? Actualmente en el hospital hay turno matutino y vespertino, las quimios son programadas en esos dos turnos, en la farmacia oncológica,
Cuando sucede en fin de semana, pues hay un personal químico que se encuentra en otra área que puede dispensar los medicamentos, pero solo es eso, la dispensación, y el control realmente se tendría lo que es entre semana, en el matutino o el vespertino. Así es como hemos estado trabajando actualmente, porque comenzamos solo con un turno matutino durante muchos años y gracias a que han visto el trabajo que hemos tenido poco a poco, ya tenemos más personal en el área. Muchas gracias, Pris. Jenny, algunas actividades de algún hospital donde has trabajado? Por ejemplo, los que iban a recibir quimioterapia ambulatoria, ellos, por ejemplo, habían diferentes pacientes, tanto los que iban a consulta como los que ya eran programados, y eran programados ya sea en el turno matutino o en el turno vespertino. Entonces, procurábamos un día antes obtener la lista de los pacientes ya agendados para que al día siguiente a las 7 de la mañana entrábamos y ya agarrábamos, nos pasaban todos los expedientes, revisábamos, porque teníamos una hojita en donde los médicos anotaban que pasaba quimio, ¿no? Y que pasaba para ciclo, y si tenían alguna observación o algo, como por ejemplo administrar tal cosa o reducir dosis o algunas observaciones o por ejemplo que iba a entrar pero previo a laboratorios, ¿no? Entonces, ya revisábamos esa hojita, revisábamos la última nota de evolución otra vez para como refrescar un poquito de lo que vieron los médicos la última vez que estuvieron con el paciente. Después de ahí que ya hacíamos eso, volvíamos a checar el esquema de mi quimioterapia, que todo estuviera bien. De ahí, si era con previos laboratorios, pues nada más se mencionaba a trabajo social que nos apoyara, que preguntara al paciente si ya se tomó sus laboratorios. Si es así, esperábamos a que salieran los resultados, los revisábamos y ya le comentábamos al médico por nuestra parte si era favorable o no que pasara de acuerdo a los laboratorios o si era necesario algún ajuste de dosis por alguna toxicidad que presentara el paciente y ya pasaban los pacientes. Una vez eso ya dispensaban, bueno, las enfermeras pedían los medicamentos, se dispensaban, bueno, le decían central de mezclas pedía el medicamento, ya lo subían, lo preparaban y se administraba. Y ya cualquier duda durante la administración de los pacientes que tuvieran las enfermeras, ya nos decían, ¿no? Ya sabes que el paciente está poniendo así, está teniendo esta sintomatología, le está ardiendo la vena, está teniendo muchas náuseas, está empezando a tener reacción y ya tú apoyabas ahí con las enfermeras y ya después si era algo un poquito más grave a lo mejor, ya se acudía con el médico. En los pacientes de consulta, por ejemplo, salían de consulta, nos pasaba el expediente al médico oncólogo, lo revisábamos. Igual si iban a pasar ese mismo día quimioterapia, se validaba la quimioterapia. Si teníamos igual dudas o algo que no nos cuadraba, justamente íbamos con el médico porque estaban ahí luego. Y si pasaban para otro día, pues también nos anotábamos, porque aparte ya dábamos una base también nosotros de las agendas, ¿no? No nos confiábamos en todas las agendas porque a veces se iban algunos pacientes y pues ya nuestra agenda salía, ¿no? Para tener un mejor control. Si era un paciente de, no sé, de que estaba hospitalizado, en ellos, por ejemplo, se llegaba, se hacía la idoneidad de la prescripción, se aclaraban algunas dudas y hacíamos intervenciones farmacéuticas, se firmaba la indicación médica, ya de ahí enfermería ya pedía los medicamentos, revisábamos qué medicamentos estaba pidiendo, se solicitaban y subían. Ya como por eso de las 10 de la mañana se hacía un primer pase de visita con médicos y enfermería y nosotros, con cada uno de los pacientes, para ver si había algunas modificaciones y algunas sugerencias que pudiéramos tener nosotros como farmacéuticos. Posteriormente por la tarde se pasaba a otro pase de visita. En las áreas, por ejemplo, de urgencias, ahí estábamos pues siempre, llegaba un paciente, hacía la indicación, se revisaba inmediatamente para que solicitaran su medicamento. Y en terapia intensiva, lo mismo, ya sabemos como a qué hora tenían que cambiar las indicaciones, pasamos a revisar y antes de que se pidiera el medicamento, y pues bueno, también hacíamos la conciliación de medicación, es decir, siempre que un paciente ingresaba, se le hacía la conciliación de la medicación, se comentaba con el médico los medicamentos que estaba tomando el paciente y ya él ya iba analizando cuáles iba a continuar, cuáles no. Y al final ella también cuando se iba el paciente de alta, pues se le brindaba una educación al paciente. A grandes rasgos lo que hacíamos. Muy interesante, Jenny, muchas gracias. Y bueno, es que eres un hospital totalmente oncológico. Esa es la diferencia cuando tenemos un hospital muy general o un hospital dedicado. Aquí en el chat tenemos algunos comentarios. Bueno, ya respondiste, Jenny, lo de la página de AMEFO, que es amefo.com.mx.
Ahí van a estar las bases del curso, cómo se puede escribir la asociación. Y aquí nos dice Omar de la Toba, nos dice muy importante el tema. Ah, que por cierto, ha sido miembro de AMEFO. ¿Ven en algún momento que se reconozca la especialidad de los profesionales farmacéuticos, así como las de medicina o enfermería? Bueno, pues esta parte no nos toca quizá a nosotros decirla. Se ha hecho de manera, bueno, en mi caso, yo lo he visto que lo hemos hecho prácticamente, pero no tenemos un título de especialidad en farmacia oncológica aquí en México. Pero como ven, así como nuestras tres excelentes invitadas, tenemos muchísimos farmacéuticos trabajando en el área. Es, y bueno, es increíble. En el 96, la especialización en oncología farmacéutica o farmacia oncológica se dio en Estados Unidos a raíz de los trágicos eventos de muchos errores de medicación. Se empezó a ver que sí ya era necesario que contaran como con una licencia y como una parte para hacer la dispensación, ¿no? Em, ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaremos muy lejos? Es que no estamos como en áreas educativas o de colegiar, pero ¿cree que falte mucho o sería necesario? Yo, fíjese, yo platicaba con una de las chicas allá en Estados Unidos, oye, Rose, ¿por qué tú no te has especializado? Y ella muy prácticamente me dijo, yo no me especializo porque yo hago esto y aunque me especialice, a mí no, yo no obtendría un pago extra. O sea, yo lo estoy haciendo por mi cuenta y pago y hago mi formación, pero las especializaciones allá son muy caras, ¿no? Y dice, yo no me certifico porque pues no tendría nada a cambio. Ella era mamá soltera y tenía muchas dificultades económicas. Y fue como un shock de oír a una norteamericana decir eso, como que dije, ay, pues, o sea, no todos son BCOP, que así se llama la especialidad, por el comité o la Asociación de Certificación en Oncología Farmacéutica. Ellos tienen eso, BCOP. España es el segundo país con más especialistas. Yo lo intenté hacer también, pero me encontré con la barrera financiera, que yo decía, bueno, o, o sea, trabajaba y mucho de mis recursos los usaba para mi formación y decía, bueno, me especializo allá y ¿qué voy a obtener? No voy a poder trabajar allá. O sea, que hay que ser prácticos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen conveniente que haya una especialidad? Es pregunta difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo pienso que sí es muy importante y es necesario que tengamos una especialidad. ¿A cuánto tiempo estamos de lograrlo? No podría, no sé, la verdad, pero de que existe la necesidad, existe. Ojalá nos podamos unir todos como gremio y formar algo así, ¿no? Que es muy necesario, pero, pero sí, es difícil decir cuánto tiempo estamos de lograrlo. Siendo realistas, o sea, ¿para qué te pido que seas especialista si en algunos lugares ni siquiera hay un puesto de farmacéutico, ¿no? Así es. Ujú. Como lo han hecho ustedes porque así se han profesionalizado y se han especializado por el amor a su profesión, a sus pacientes, por estar ahí, pero realmente, pues por esta especialización que ya están teniendo, sus salarios, perdón que entre a un tema tan horrendo, pero sus salarios no van a ser diferentes ahorita al de sus compañeros. Perciben lo mismo. Y bueno, no es que quiera que digamos, "Ay, debe de ganar más", pues es que a mayor conocimiento, o sea, un médico general no gana lo mismo que un médico especialista. Y aquí pues la cosa no está, o sea, estoy haciendo polémica sin ser yo nada, ya ven que a mí no me gusta esta parte ni de la política ni de nada, pero bueno, necesario sí, se están especializando en la práctica, tenemos a todos nuestros miembros de AMEFO que lo están haciendo, la parte práctica para poder
pues vivir, sobrevivir y aportar a sus hospitales, ¿no? De que si hay necesidad de especialización, claro, hay farmacéuticos ya en urgencias, aquí en México, ¿no? Y lo hemos visto en lo largo de los desayunos, en muchas cosas, debería de haber eso, pero siendo realistas, hay que trabajar mucho desde otras organizaciones. Hay otra pregunta, digo, ya no las quiero meter en dilemas políticos y de esta cosa educativa. Nos dicen, nos mandan felicitaciones, nos mandan una pregunta sobre cómo desechan los medicamentos oncológicos y las medidas de bioseguridad, si se sigue alguna normativa en sus centros de trabajo. Bueno, en el suplemento hay algo sobre inactivación de medicamentos. Normalmente, bueno, si alguien quiere contestar, adelante. Pero luego, impulsivamente, soy moderadora, no panelista. Adelante, ¿alguien quiere comentar? Bueno, en mi hospital lo manejamos como RPBI, todo va a un contenedor hermético con el signo de RPBI. Tenemos una empresa que viene, nosotros lo separamos, tenemos dos almacenes temporales, uno para RP y otro para RPBI. Estos contenedores herméticos van a la parte de RP. Después viene una empresa externa con la que tenemos un contrato que se encarga de destrucción de medicamentos y les dan el siguiente paso, ¿no? Ya se encargan ellos de la inactivación y demás y nos dan un comprobante de que fue lo que hicieron y nosotros lo guardamos como evidencia de lo que hacemos con nuestro desecho, ¿no? Seguimos la 087 de la Semarnat, si no me equivoco. No, sí, de la Semarnat. Y la NOM 052, si no me equivoco. Te lo voy a revisar las referencias y igual se las pongo por ahí en el comentario de la pregunta para que tengan la norma exacta. Ok, muchas gracias, Julia. ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? Es importante que haya un kit de derrames en los lugares. Bueno, ya estamos entrando a cosas muy técnicas, quizá de la dispensación de medicamentos peligrosos, pero ustedes recomiendan que haya un kit de derrames, por ejemplo, en las salas de administración de quimioterapia para efectos de los pacientes. Digo, yo sé que quizá no preparen ustedes las mezclas, pero en las salas de administración es necesario. El kit de derrames es necesario en todas las áreas donde haya los medicamentos citotóxicos, tanto desde lo que es la parte de almacén, la parte que es la farmacia, hasta la parte donde es la administración. ¿Por qué? Porque en cualquier momento suceden los accidentes, se los digo por experiencia, uno con la rapidez los comete y pues las cosas suceden y se pueden caer en cualquier lugar. Entonces, sí es necesario tener protocolos cuando sucede esto. ¿De a qué me refiero con el protocolo en específicamente? Un procedimiento en el cual cuando se caiga cualquier medicamento citotóxico, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se va a realizar y quiénes son las personas que van a intervenir en este proceso. A eso me refiero. Es necesario que en cada una de las áreas exista porque uno dice, no, no me va a suceder si yo tranquilamente, por ejemplo, nosotros no preparamos, pero tranquilamente paso los medicamentos y ya, no es cierto. Puede pasar en cualquier momento. Incluso hasta en el momento que uno agarre y haga así, puede el medicamento, hay unos que vienen sentidos desde almacén y de otros lados y ves como el medicamento ya está goteando. Entonces, si es necesario realizarlo, esto tiene que ser con todo el equipo que se encuentra en el área que maneja medicamentos, sobre todo lo que son la parte de almacén, los despachadores, los químicos y enfermería, y que estén en lo mismo, que no uno venga, yo voy a hacer esto hoy y mañana yo voy a hacer lo otro. No, que ahí sí hay que unificar el procedimiento. Es sumamente importante porque los gases no los vemos, pero ahí están y son dañinos para la salud. Ok. Lo de las normativas, pues la 052, la 087, que son de Semarnat, sobre todo, para clasificación y disposición de residuos. Digo, claro, es un poco indirecto de lo que estamos viendo. Aquí no tenemos algo como
que digas medicamentos peligrosos, como en otros países, sí le llaman a este tipo de, algunos medicamentos antineoplásicos son hazardous drugs, es medicamentos peligrosos, la traducción literal. Aquí se siguen tratando como RPV, pues, pero pues, no son biológico-infecciosos porque no están en contacto con el paciente, a menos que se hayan administrado, ¿no? Esos residuos. Pero realmente pues hay que cumplir con las normativas de Semarnat para la clasificación y disposición de los residuos, pero les digo, no hay algo que diga peligrosos. Puedes decir químico o quizás de otra manera, pero específicamente antineoplásicos peligrosos, creo que no existe, ¿no? En la normativa. Por aquí tenemos otra pregunta que me parece muy interesante. Dice que si ustedes también vigilan efectos secundarios de los medicamentos con alimentos, más bien como las Sí, interacciones, ¿no? las interacciones. Sí, así es. Revisamos tanto las interacciones medicamento-medicamento y también las interacciones de los medicamentos con los alimentos. Todo eso lo revisamos dentro de la misma idoneidad, validación de las quimioterapias, porque al final del día, como lo mencionaba hace ratito, los esquemas son muy complejos. Podrían tener a lo mejor uno o hasta muchísimos, ¿no? No sé, por ejemplo. La finitoína con irinotecan es una muy común, que a veces teníamos que subir la dosis de irinotecan. Hay otros medicamentos más por vía oral que tienen muchas interacciones por el citocromo P450. Entonces, no sé, no podrías tomar jugo de toronja, ¿no? En ese sentido. Entonces, toda esa información al final del día se le tiene que proporcionar al paciente. Yo siempre hablo de algo muy importante, este, de que es empoderar al paciente, darle la información necesaria para que él sepa los efectos severos que puede tener, las interacciones, cómo organizar su tratamiento, cómo, en qué momento del día tomarlo, con qué alimentos, sin alimentos, antes, después de la comida, con cuántas horas de diferencia. Al final del día, empoderar al paciente es darle las herramientas para que él tome mejores decisiones sobre su tratamiento, ¿no? Sí, la interacción con el refresco de cola también en el metrotexato es muy conocida. Pero sí, sí es muy importante. Hay algunas interacciones benéficas al final del día, como el 5-fluoracilo con el leucobrin, por ejemplo, eso ayuda a que potencien, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, ahorita en España están estudiando que a lo mejor tanta potencia que incluso ya es tóxico, ¿no? Y estaban viendo si quitarlo o no, y ahí estaba la discusión. Entonces, al final del día, todo esto es importante para dar al paciente toda esta información que debe de tener acerca de su tratamiento. Además, recordemos que un paciente oncológico no solamente es un paciente oncológico, es un todo. Puede tener comorbilidades, más las toxicidades de la quimioterapia, más muchas otras cosas más. Entonces se pone un poquito más compleja su farmacoterapia del paciente y tenemos que estar muchísimo más al pendiente, ¿no? Y sobre todo nosotros como farmacéuticos, brindarle las medidas de tanto farmacológicas como no farmacológicas, también algunos datos de alarma, en donde decir, sabes que esto ya no es tolerable. Y, por ejemplo, en algunos medicamentos de vía oral se recomienda la manipulación de los medicamentos, ¿no? O sea, no puede agarrar a los niños ni embarazadas, el uso de guantes. Entonces, sí hay como mucha información al respecto que creo yo que sí se le tiene que proporcionar al paciente justo para generar este empoderamiento con él. Y aquí también creo que hay otra pregunta. Dice, siendo realista, como bien lo refieren, es por amor a la profesión, pero así es los salarios, no es como el área médica o de enfermería, así como las actividades. Así que el capacitarse es para trabajar con calidad, seguridad, bajo normativa, más que para obtener un mejor salario o puesto, porque te pagan lo mismo, al menos en área hospitalaria, por ser responsable sanitario, responsable de farmacovigilancia, gestionando insumos y tal vez a nivel de industria sí es mejor remunerado. En mi experiencia, tienes muchísima razón. Al final del día, pues sí, el prepararse, el capacitarse es para brindar un mejor servicio a los pacientes. Podríamos decirlo que es por amor al arte, pero sí, los salarios, la verdad, honestamente, no son del todo como muy buenos o muy remunerados en muchos hospitales aquí en México. A mí apenas igual me tocó un reciente puesto en el que era responsable de farmacovigilancia, responsable sanitario, jefa de farmacia clínica. Tenía 3 áreas a mi cargo con un salario muy bajo y creo que eso nos estamos enfrentando muchos de nosotros, ¿no? A salarios bajos, a jornadas excesivas de trabajo, entre otras muchas cuestiones. Entonces, es a lo mejor una ilusión, pero yo espero que en un futuro se pueda regular primeramente la profesión como farmacéuticos, el hecho de que exista un farmacéutico en todos los hospitales, sea sector público, sea sector privado, pero que esté ahí el farmacéutico presente.
que tenga un buen salario al final del día y pues sí, ya después pues ver, ¿no? Las especialidades, ¿no? Pero sí, como gremio nos hace falta trabajar en ello, pero pues vamos a ir por el camino. Muy bien. Tenemos ya para ir cerrando. Dice, ¿cómo logran equilibrar entre su trabajo, ideas o costumbres de los pacientes? Ay, con la medicación tradicional que se toman remedios, Sí, por ahí va, de sí, los formularios. Ah, sí, esto es algo complicado. Yo lo que les puedo sugerir es nunca decirle al paciente, es que eso está mal. O sea, la palabra mal de que esté tomando esas medicinas alternativas, nunca, porque lo que necesitamos es la confianza del paciente. Cuando el paciente confía en nosotros, podemos recomendarle, sugerirle que estos medicamentos, si los puede hacer a un lado, qué bueno, y si no, pues ya sabemos que los está tomando y es bueno saberlo para poder a futuro saber qué reacciones pudieran ser ocasionadas por este tipo también de medicamentos que interfieren, bueno, pues en los procesos bioquímicos que tenemos con los tratamientos. Entonces, si es necesario entrevistarlo, decirles nuestras sugerencias, nunca es esto lo que tiene que hacer y así como robotito, no, para nada. Inclusive hasta los pacientes adecuarnos a sus horarios, porque un medicamento puede ser tomado, por ejemplo, en ayunas, pero hay pacientes que dicen, ¿sabe qué? A mí se me olvida el despertar. Tengo tantas cosas que hacer que lo que se me olvida es tomar medicamento y cuando se me acuerda tomarlo, ya comí. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Y es que se le explica, ok, tiene dificultad para recordar en la mañana, pero ¿qué le parece si después, por ejemplo, de los alimentos, lo toma 2 horas después de haber terminado? Igual es otra alternativa que funciona, ¿no? Entonces, de no tomar el medicamento o tomarlo con alimentos a que lo tome 2 horas después. Claro, estoy hablando de algunos medicamentos, no todos. Hay verdad que esto sí es por medicamento, aclaro, son ejemplos muy generales que estoy dando. Es mejor adecuarnos a lo que el paciente pueda hacer y sabemos que lo va a llevar a cabo, a que de plano no tenga un seguimiento o una adherencia correcta a su medicamento. Entonces, aquí sí está mucho la parte de trabajar en la confianza y adecuarnos a los horarios de los pacientes. Así es esto, el que te diga, no, es que tiene que ser a esta hora, no va a funcionar, nunca. Entonces, mejor, oiga cómo está su día, en qué momento del día lo puede tomar, ok, y hacerle su esquema. Nosotros hacemos esquemas de horarios donde le sugerimos al paciente en qué momento tomarlos, como comentaba la química Jenny, no solamente es por oncología, pueden tener diabetes, pueden tener hipertensión y otras comorbilidades y toman miles de medicamentos. Pues bueno, de entre lo que tiene que tomar, yo me voy a enfocar, en mi caso, en el oncológico, le voy a decir en qué momento sería mejor para que este medicamento, que es donde yo soy el especialista en este medicamento, tenga mejor efecto en el tratamiento que pues se desea, ¿no? Y así hay que verlo. Entonces, mi sugerencia para todos los que están presentes es, ¿se tiene que hacer así? No. Le voy a sugerir y vamos a tratar de adecuarnos a lo que a la vida diaria de usted y aparte la parte de medicamentos que tenemos para que esté tomando día a día. Eso sería equilibrar el trabajo con los usos o costumbres de los pacientes. excelente. Y hay otro comentario que nos dicen en su experiencia, bueno, esto es un poco de epidemiología del cáncer, pero ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes y como entre qué edades? Por ejemplo, Julia, de tu grupo de niños, ¿cuáles ves más? Que ya El seas. cáncer más común en niños es la leucemia linfoblástica aguda y representa alrededor del 30% de todos los cánceres pediátricos y afecta principalmente a los niños entre 2 y 5 años de edad. Perfecto, gracias. ¿Y de adultos, cuál es el más prevalente? Nosotros teníamos muchas pacientes con cáncer de mama. Creo que eso era lo que más teníamos en cuanto a mujeres. Y en cuanto a hombres, era cáncer de próstata, cáncer de testículo. Teníamos también bastantitos. Los digestivos también eran sorprendente porque incluso empezamos a tener pacientes muy jovencitos de veintitantos años con cáncer de colon. Entonces también los digestivos eran una población importante a tratar en el hospital y bueno, de hematología teníamos muchos tipos de leucemias, linfomas, ahí sí teníamos variadito, la verdad. No había como, así que dijéramos más leucemias que linfomas, no, sí teníamos leucemias, linfomas, mielomas. Gracias, Jenny. Pris.
En primer lugar está el cáncer de mama, luego sigue el cáncer de próstata, luego he visto el cáncer de colon directo. Y ahorita me ha llamado mucho la atención que de 3 años para acá, desde la pandemia para acá, hay mucha incidencia de cáncer de pulmón en pacientes que inclusive no tienen ni siquiera la edad, ¿no? La edad generalmente en cáncer de pulmón entre 70 o 80 años y ahí son pacientes entre 50 y 60 años que no tienen factores de predisposición como fumar y se les está empezando a ver este cáncer. Y eso me ha llamado la atención. No quiere decir que ocupe el primer lugar, pero de tener 2 o 3 pacientes de cáncer pulmón, hoy en día tengo 11, de 11 a 12 pacientes y sí he visto la incidencia que va en aumento. Pero en primer lugar, mama y próstata sería. Sí, se sigue entonces la tendencia pues a nivel nacional, ¿no? Que son los tumores en adultos son más frecuentes. Una cosa es prevalencia y la otra que sean mortales, pues ya es diferente. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando con un último mensaje? Ya me voy a parecer a un famoso este, que presenta y que dice, si pudieras escribir un mensaje en el cielo que todo el mundo lo pueda ver, en este caso para los farmacéuticos, qué podrías decirle a los farmacéuticos con respecto a esta área y en general, algún mensaje que quisieras dar final para inspirar a alguien a este camino de sufrimiento? Bueno, yo quisiera dar un mensaje a los farmacéuticos que inician o que están por iniciar su vida profesional y que deciden elegir este campo de la oncología, ¿no? Yo les recomendaría que salgan totalmente de su zona de confort, que se atrevan a asumir retos, que se atrevan a tener y nutrirse de conocimiento. La preparación constante es fundamental, tanto en conocimientos técnicos como también en habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Además, también que siempre ejerzan con mucha responsabilidad y compromiso su labor, porque pues el farmacéutico ha demostrado que puede ganarse un lugar dentro de los equipos de salud y el respeto y la confianza pues se construyen día con día, ¿no? Y solo eso va a ser posible solamente si tenemos una formación sólida y una actitud profesional enfocada en el bienestar del paciente. Ese sería mi recomendación a los farmacéuticos que están por iniciar este camino. Muchas gracias, Julia. Qué bonito. Priscila. Y yo les diría que primero que nada, la constancia, no rendirse. Es un camino muy difícil. La oncología maneja a veces otros parámetros que he visto a diferencia de otros pacientes. Muchas veces muy confusos y cuando tú dices no debe ser así, no, si es así. Y lo único que les diría es fórmense y mucho corazón, mucha humildad para aceptar lo que no se sabe, investigarlo y mucho corazón porque los pacientitos son pacientitos que de veras los días que ellos tienen no son nada fáciles. Y el poder estar en empatía con ellos, el poder ayudarlos en lo que sea, aunque sea escuchándolos, porque tú le hablas de medicamentos y ellos terminan contándote de su vida y el simplemente de escucharlos es la empatía, porque me puede gustar el área oncológica, pero si no tienes esa empatía y ese corazón, que es el extra que todas mis compañeras aquí presentes sé que lo dan diario, entonces también hay que pensarlo un poco. Puede ser muy bueno en conocimientos, pero si no tienes esa humildad y la empatía hacia los pacientes y la comunicación hacia ellos, definitivamente no funciona tampoco, ¿no? Entonces hay que dar más, hay que dar el extra, hay que hacer cosas por los pacientes que a veces nos dicen los protocolos, los procedimientos del hospital. No, es que no así se hacen las cosas. No, en oncología diario cambia la rutina. Hay procedimientos, sí, pero la rutina cambia porque el paciente lo que queremos es que sea atendido si se puede en ese momento y reciba la mejor atención y tengo no solamente la atención, sino la estancia durante el proceso de tratamiento y que se vaya sabiendo que nosotros dimos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, mucho corazón para quien quiere esta área.
es lo que yo les diría antes que nada. Y es muy bonito, eso sí, muy bonito. Tiene sus recompensas y esos son ver a los pacientitos irse un poquito mejor ese día. Muchas gracias, Pris. Jenny, Pues decir que ser farmacéutico es algo altamente satisfactorio, el poder estar ahí con los pacientes, el poder apoyarlos, entenderlos, comprenderlos, ser empáticos, ser profesionales, dar lo mejor de nosotros, no solo como profesionales, sino también como personas, ¿no? Porque el día de mañana, como ya habían comentado, no sabemos quién puede estar en ese lugar, ¿no? Incluso nosotros o alguien de nuestros seres queridos. Y pues al ofrecer un apoyo y acompañamiento a los pacientes que desde que recibieron la noticia han enfrentado muchas dificultades, no la han pasado del todo bien. Muchos de ellos han sido sometidos a múltiples estudios complementarios para tener un diagnóstico integrado, procedimientos quirúrgicos invasivos, no invasivos, sesiones de radioterapia, tratamientos antineoplásicos por diversas vías de administración, en fin. Entonces, en este contexto, el cuidado integral del paciente no puede concebirse sin la colaboración estrecha y constante entre todos los integrantes del equipo de la salud. Como bien se ha expresado en algunas entrevistas, la colaboración entre farmacéuticos y oncólogos no es un lujo, es una necesidad. Esta sinergia es esencial para garantizar un abordaje integral, humanizado y eficaz al paciente oncohematológico y a todos los pacientes en sí. Por tanto, la participación activa del profesional farmacéutico en los equipos multidisciplinarios dentro del sistema de salud nacional no solo es valiosa, sino impredecible para el cuidado de la población, reafirmando así nuestro papel protagónico en la atención oncológica como una necesidad inminente. Muchas gracias. muchas gracias. Ay, pues muy agradecida, muy orgullosa de ustedes por todo lo que dan este día a día, por lo que aportan a la asociación. Bere, no sé si hay algún mensaje final y por nuestra parte, Si es posible, primero invita de nuevo para que puedas poner tus carteles de invitación al Congreso y a lo que tienes, por favor. Y yo ahorita pongo el mensaje final. Y de verdad, ha sido un gusto tenerlas. Creo que han llenado la pantalla de alguna manera, no solo de esfuerzo y amor por el trabajo, sino también de mucha ética. La verdad se les agradece. Adelante, Sandy. gracias. Bueno, se vale soñar con ir a Eslovenia, ¿eh? No me quiero ir sola ni llevar nada más un cartel. No, vamos a inundar. De verdad, el congreso pasado iba una delegación pequeña de Chile. Y pues la verdad que los latinos en congresos internacionales prendemos la fiesta, así que por favor, anímense. Y acá, en este caso del curso de Fundamentos de Farmacia Oncológica, lo que vamos a hacer es que, no sé si se está compartiendo la página de AMEFO, va a ser Sí, los sí, días estamos viéndola. 4, 11, 18 y 25 de octubre en línea porque pues sabemos que estamos de diferentes partes de la República, inclusive de Centroamérica, Sudamérica. Los costos los vamos a ir, a ver si ya puso aquí la promoción. Sí. Ok. Tenemos costos diferidos antes del 15 de julio, antes del 15 de agosto, para socios y no socios. Así que infórmense en nuestra página. Y bueno, pueden escribirnos o también ahí llenar el formulario para poder ser socios y les damos seguimiento. Va a estar diferido el costo de inscripción para que tengan oportunidad y bueno, pues la inscripción pues aquí empieza el 16 de junio las inscripciones. Por favor, ahí se va a poner bueno el curso porque cuando somos varios en sala y se dan tantas oportunidades, va a ser en los sábados, mañanas de los sábados, porque pues muchos trabajan, no nos da la vida, no nos da el día, así que por favor, pues los que no han tomado el curso, es un curso pues muy básico realmente para farmacia oncológica, muy básico de introducción para todos los que digan, yo no sé, creo que si no mal no recuerdo, Julia y no sé, Julia, si lo tomaste y Pris, si Sí, lo tomaron y a lo mejor esto les pudo ayudar un poquito a comprender qué se estaba haciendo en su hospital. Y bueno, yo querido tener un curso nacional que
tuve que ir ahí a casi casi humillarme porque de verdad las primeras conferencias, primero en inglés y luego que no entendía ni la mitad de lo que estaban diciendo, dije, esto me está dejando una lección increíble de que tengo que leer y leer y leer hasta que pueda entender todo. Así que tenerlo ya digerido es un regalo increíble, ¿no? Para ustedes. Así que, pues muchas gracias por la oportunidad a nuestra querida Norma, Noemí, de verdad, a todo el equipo de instituto, pues justo es el haber hecho este tipo de iniciativas durante la pandemia. Les comentaba hace rato que nos inspiraron mucho. Nosotros desde 2019 ya traíamos la iniciativa de hacer, si se llamaba SOMEFO y al final dijimos que AMEFO y toda la historia tan bonita que tenemos de fundación, que la fundamos el 18 de agosto en honor a un inspirador que es un farmacéutico y fue un farmacéutico hispano, el doctor Jiménez Torres. Y bueno, el paso por la farmacia oncológica a muchos nos ha marcado y gracias a que vimos con el ejemplo de instituto de profesionistas que en ese tiempo pues no tenían nombre de instituto, sino dijo Norma, vamos a hacer algo ahorita en la pandemia porque tenemos que aprender, seguir, no nos podemos paralizar y también nosotros dijimos, no vamos a dejar que la pandemia nos robe hasta el conocimiento y al contrario, fue un impulsor de que no teníamos que estar reunidos de todos los estados en un lugar, porque yo lo había intentado desde 2019, una vez febrero, y sí llegaron varios, pero imagínense el costo de estarnos reuniendo en un lugar. Y creo que este tipo de tecnologías nos vino a cambiar la vida. Y la prueba es que aquí seguimos, ¿no? Y que podemos compartir, convivir. Digo, podemos comer el desayuno juntos, pero sí estamos juntos. Y pues Farmacéuticos Unidos, también el grupo de OFIL, o sea, siempre hemos tenido apoyo como AMEFO de las organizaciones de nuestro país. Yo les decía, un grupo pequeño, pero ahí que vayamos caminando poco a poco, pasos chiquitos, y pues fortaleciendo las mejores prácticas en oncología y hematología para que tengan las herramientas para seguir adelante. Gracias, mi querida Noemí, mi querida Zoe, claro, Bere, no está Víctor, pero gracias a todos por la oportunidad y siempre ser tan amables con nosotros. Muchas gracias, Andy, también a ustedes por todo lo que nos acompañaron. Muy bien, pues voy a poner ahora el video. En el video contiene, ya saben que contiene algunas cosas de importancia para todos. Y bueno, a ver, voy, déjenme un momentito. Y con eso cerraríamos. Desayuno con aroma a... Desayuno con aroma a... Y pues les agradecemos muchísimo a todos por estar aquí, de verdad, es bastante inspirador su información que nos dieron el día de hoy, todo lo que conocen, todo lo que han trabajado, muchas gracias. Y pues nos vemos el próximo sábado con otro desayuno. Hasta luego a todos, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.